Pues ya la segunda vez, es decir, ya había hecho hace unos años una peli que se llama Edén, pero bueno, pasó un poco lo mismo, ¿no? Al final salió, me parece que en plataformas digitales y tal. Bien, además, es una traba, es decir, no es tu idioma, llegas, el único español era Antonio y después había un colombiano, un chileno y tal, y todos los demás, pues lógicamente hablaban inglés, ¿no? Entonces, para mí ya no era el texto, porque al final el texto lo preparas, lo trabajas y bueno, puede ser solvente, ¿no? Pero era el poder comunicarte pues con esta mujer, con Lou Diamond, con actores que, bueno, que uno sigue, que uno ha visto muchas pelis y que quieres preguntarles y quieres saber, ¿no? Y eso era un poco, pero yo creo que a las 2, 3 semanas que estás sumergido al final en el idioma, pues bueno, te defiendes, ¿no? Al final como puedes, pero trabajamos y siempre había una coach con nosotros, o sea que eso es lo peor. Porque lógicamente tiene otra entonación sobre todo, ¿no? Al final ya no es el decir bien las palabras y demás, porque bueno, es más fácil, ¿no? Porque al final trabajas y ya está. Pero la coach muchas veces estaba más para guiarte una entonación. Entonces, no son las entonaciones que nosotros hacemos, es decir, no es la efusividad que le damos nosotros los españoles a las palabras, es totalmente distinto. Entonces, eso era para mí lo que más difícil se me hacía, ¿no? Pues un poco lo que se ve, ¿eh? O sea, condiciones, no malas, lógicamente, pero sí difíciles. Es decir, al final estás en el centro de Colombia donde no hay absolutamente nada, estás trabajando en dos minas reales, donde tienes que, para entrar en una de ellas teníamos que ir agachados durante 40 segundos, 50 segundos, no puedes salir hasta la hora de la comida, media hora vuelves a entrar hasta las 8 9 10 de la noche, ¿no? Entonces era complicado, la mina lógicamente muchas veces no estaba iluminada, como se ve, si tú has visto el foco, muchas veces la luz es la que tenemos en el casco, entonces fue duro. Es decir, cuando llevamos ya una semana, 2 semanas, muchas veces no sabíamos dónde meternos, ¿no? Pero hicimos hermandad, o sea, sí creo que en la peli está que al final se ve un grupo, ¿no? Y sí te crees esta relación de los mineros porque no nos quedó otra, es decir, pasabas ahí 10 12 horas dentro de la mina, nos hicimos colegas sí o sí. Yo creo que nosotros le preguntábamos a Patricia Riggen, la directora, que por qué no lo había hecho en un plató. Es decir, porque al final la peli es oscura, es una peli muy negra, ¿no? Nunca nos supo responder del todo porque yo creo que no nos quería decir porque que lo pasáramos un poco mal, ¿no? Y lo pasamos mal. Hubo con las 2, 3 últimas semanas, yo me acuerdo que había actores, entre ellos yo, que tuvimos que llevar, si no rodábamos, máscara, ¿no? Por los gases al final que desprende la mina. Te entraban unas bronquitis era duro. O sea, hay cosas en la peli que están ahí que se nos ve pasarlo mal en momentos que están, es decir, que pasaban cosas por dentro reales. Es decir, es una historia que cuando yo hice el casting para la peli y tal, que están en internet, es decir, hay muchas cosas que puedes ver y te puedes informar, pero aparte nosotros cuando llegamos a los ensayos vemos mucha información, muchos vídeos que no habían salido a la luz, que nos los dejaron para conocer a nuestros personajes. Sí son 33 mineros supuestamente, pero eran 33 historias entonces, ¿no? Entonces mi personaje Alex Vega, por ejemplo, se junta una historia de uno de los mineros que tenía una mujer que estaba embarazada afuera y el más joven, ¿no? Y se junta estos dos mineros y se crea Alex Vega. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en Chile, mes y pico después de estar rodando ya en Colombia. Y, y casi me pongo a llorar, es decir, cuando lo vi todo lo que yo estaba viviendo de ese personaje ya un mes y medio atrás, en mi cabeza, dentro de mí, pensando realmente cómo podía haber pasado esa persona esos casi 70 días ahí dentro. Pero después son gente que no hablan, es decir, son mineros, o sea, te los encuentras y son gente muy para adentro, ¿no? Son gente que es una historia que a muchos les hizo mucho daño, entonces tampoco les gusta. Ahora se les nota al final en los ojos, se les nota en la mirada lo que desprenden, que sobre todo mi personaje era pureza, que es lo que buscábamos un poco dentro de la peli, era inocencia, era este cambio del niño, de estas nuevas generaciones que entran en las minas a convertirse en hombres, ¿no? Pero tú le intentas preguntar y ellos tampoco les gusta mucho hablar de lo que pasó ahí abajo. Yo creo muchas de las cosas lo que les pasó fuera también al salir, ¿eh? O sea, yo creo que a lo mejor ellos esperaban otras recepciones por muchos otros sitios, tal vez que muchos de ellos tuvieron que volver a la mina días después, a la semana, y eso me imagino que quiere decir que
que mucha ayuda tampoco a lo mejor tuvieron, ¿no? Entonces, bueno, han sufrido, son gente que ha sufrido dentro de la mina y fuera, han sufrido bastante. Bueno, casi todo lo que pasa, lógicamente, la destrucción de la mina y tiene ese punto americano, ¿no? Del apocalipsis, cuando se cae todas las rocas, todo este mundo, ahí está, ahí se nota el corte americano, pero las historias que ellos que están y que vivieron los personajes son muchas de las historias, pero como te decía antes, unidas a diferentes personajes, ¿no? Pero pasaron, es decir, estaba el personaje que interpreta Juan Pablo Raba, que es el actor de Narcos, eh, era real, es decir, era uno de los mineros que estaba enganchado, no sé si lo dejaron en el alcohol, pero también estaba enganchado a algo más, es decir, mi personaje, pues también el chaval, uno de los mineros que intentó suicidarse, es decir, hay muchas de las historias que son reales, es decir, al final es una peli, pero sí las tramas que se tocan dentro de la película pasaron. Pues muy bien, no sé, o sea, yo creo que todos los que lo conocemos es que nadie habla mal de él, es que, y lo entiendo, ¿no? Nosotros hemos pasado, pues imagínate, 2, 3 meses juntos en la peli, éramos los dos españoles de la peli, entonces él siempre en muchas escenas me pillaba y me ponía, no, tú aquí conmigo, entre los dos españoles aquí juntos, ¿no? Entonces, bueno, hemos vivido cosas muy bonitas, cosas a la vez difíciles, como te decía antes, pues ha sido una peli muy complicada, pero nos hemos hecho amigos, es decir, él me conoció siendo un niño con 18 años y me vio, digamos, ya siendo un hombre, ¿no? Pero sí te das cuenta de que sigues siendo un niño siempre, ¿no? Porque al final cuando nos encontramos parecía que el tiempo no había pasado. Entonces, no, yo tengo que darle las gracias porque él dentro de la peli me ha ayudado mucho, ¿no? Y me ha enseñado cosas, me ha enseñado que al final te das cuenta de por qué grandes actores o de la talla en este caso de Antonio Banderas están ahí. Están ahí porque son gente que trabaja, son gente que trata a todo el mundo por igual, son gente con una energía para afuera muy interesante y como te digo, al final para mí lo más importante es que tiene un respeto hacia el primer meritorio, si eres Juliette Binoche o si eres, me parece que eso es muy interesante.